Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas. Capítulo 5. No debería haberme sorprendido, y menos sabiendo cómo le gustaba a Rhysand los espectáculos, cómo hacía un arte de su capacidad para enfurecer a Tamlin. Ahí estaba, Rhysand, alto lord de la corte noche, de pie frente a mí. La oscuridad le salía del cuerpo, como tinta que se derramaba en el agua. Inclinó la cabeza, y el pelo que de tan negro era azul. Brilló con el movimiento. Los ojos, color violeta, parpadearon en la luz dorada inmortal, y se fijaron en Tamlin. Levantó una mano hacia el sitio en el que Tamlin, Lucien y los centinelas habían desenvainado las espadas, y calculaban cómo sacarme de ahí, cómo acabar con él. Y cuando él levantó la mano, ellos se detuvieron. Yante, en cambio, retrocedió despacio, la cara sin color. «¡Qué bonita boda!», dijo Rhysand, metiéndose las manos en los bolsillos. Las espadas permanecieron en sus fundas. El resto de la multitud retrocedió. Algunos se encaramaron sobre las sillas para escapar. Rhysand me miró despacio y chasqueó la lengua cuando vio los guantes de seda. Lo que se me remolinaba dentro de la piel sobre el brazo se quedó quieto y frío de pronto. «¡Fuera!», gruñó Tamlin, y empezó a caminar hacia nosotros. Las garras salieron bruscamente de sus nudillos. Rhys volvió a chasquear la lengua. «Ah, no, nada de eso. No cuando vengo a cobrarme lo que prometió Feyre». Sentí el estómago que se retorcía en mi interior. «No, ahora no», pensaba. «Si tratas de romper el acuerdo, ya sabes lo que pasará», siguió diciendo Rhys, mientras se reía un poquito, mirando a la multitud que trataba de escapar. Se empujaban, se caían. Desvió la mirada hacia mí, el mentón alzado, arrogante. «Te he dado 3 meses de libertad. Por lo menos deberías fingir que te alegras verme», dijo Rhys. Yo temblaba. No conseguía decir palabra. Los ojos de Rhys se llenaron de disgusto, pero la expresión desapareció cuando volvió a enfrentarse a Tamlin. «Me la llevaré ahora», dijo Rhys. «No te atrevas», ladró Tamlin. Detrás de él, el estrado estaba vacío. Yante había desaparecido, junto con la mayoría de los invitados. «¿He interrumpido algo?» «Y yo que pensé que ya habías terminado», dijo Rhys, y me dedicó una sonrisa que destilaba veneno. Sabía que a través del lazo que nos unía, la magia que había entre nosotros, fuera cual fuese, sabía que yo había estado a punto de decir que no. «Por lo menos Feyre pensaba en eso, me parece», dijo Rhys. Terminemos la ceremonia», ladró Tamlin. «Creo que tu alta sacerdotisa», lo interrumpió Rhys, «también piensa que la ceremonia terminó hace rato». Tamlin se puso tenso cuando miró por encima del hombro y descubrió en el altar estaba vacío. Cuando volvió a mirarnos, las garras ya estaban a medio camino de desaparecer en el interior de sus nudillos. «Rhysand, no estoy de humor para negociar», le cortó este. «Aunque podrías hacerlo a mi favor, estoy seguro», dijo Rhys. Me sobresalté cuando me pasó la mano por el codo. «Vamos». Yo no me moví. Tamlin jadeé. Él dio un paso, uno solo, hacia mí. La cara dorada se le puso cetrina, pero seguía mirando a Rhys. «Dime un precio», dijo Tamlin. «Ni te molestes», replicó Rhys con lentitud, y me pasó el brazo por el codo. Todos los puntos de contacto que habían entre los dos me resultaban intolerables, aborrecibles. Él me llevaría otra vez a la corte noche, el lugar que, según se decía, Amaranta había tomado como modelo para construir bajo la montaña, un lugar lleno de depravación, tortura y muerte. «Por favor, Tamlin», supliqué. «Tanto drama», se impacientó Rhys, y pegó su cuerpo contra el mío. Pero Tamlin no se movió. Las garras ahora ya habían retrocedido.
al interior de sus nudillos. Clavó la mirada en Rhys, los labios replegados en una mueca agresiva. «Si le haces daño», dijo Tamlin. Ya sé, asintió Rhys arrastrando las vocales. «La devolveré dentro de una semana», dijo Rhys. No era posible que Tamlin me hiciera esto. No era posible que Tamlin me dejara ir. Lucien miraba a Tamlin con la boca abierta, la cara blanca de furia y sorpresa. Rhys me soltó el brazo, pero me pasó la mano por la cintura, apretándome contra él mientras me susurraba al oído: «Sujétate bien». Después rugió la oscuridad. Un viento me arrastró con la fuerza. El suelo quedó muy abajo. El mundo desapareció a mi alrededor. Lo único que quedó fue Rhys, y yo lo odié mientras me aferraba a él. Lo odié con todo mi corazón. Después la oscuridad desapareció. Olí el perfume del jazmín primero. Después vi estrellas. Un mar de estrellas que titilaban más allá de unos pilares de piedra lunar, que enmarcaban una vista panorámica de las montañas infinitas, cubiertas de nieve. Bienvenida a la corte noche. Eso fue lo único que dijo Rhys. Era el lugar más hermoso que yo había visto en mi vida, se llamara como se llamase el edificio. Estaba muy arriba de las montañas, de las piedras gris. El salón en el que nos encontrábamos estaba abierto a los elementos. No tenía ventanas, solamente pilares como torres, y cortinas de garza ondeaban en esa brisa, con perfume a jardín. Ahí tenía que haber algo de magia, algo que mantuviera el aire tibio en mitad del invierno, por no mencionar la altitud o la nieve que cubría las montañas, o los fuertes vientos que llevaban a la nieve en los picos y la convertían en niebla vagabunda. La habitación tenía una pequeña zona para sentarse, comer o trabajar, separadas con cortinas o plantas exuberantes o alfombras mullidas, repartidas sobre el suelo de piedra lunar. En la brisa se mecían algunas luces, redondas, linternas coloridas de vidrio que colgaban los arcos del techo. Ni un grito, ni un alarido, ni una queja, ni un ruego en el aire. Detrás de mí había una pared de mármol blanco, interrumpida de vez en cuando por umbrales sin puertas, que llevaban a escaleras sin mucha luz. Seguramente el resto de la corte noche estaba en esa dirección. Con razón no oía gritar a nadie. Sin duda todos estaban ahí abajo. «Esta es mi residencia privada», dijo Rhys con voz neutra. Tenía la piel más oscura de lo que recordaba, dorada ahora, no pálida. Pálida, claro, por haber estado encerrado durante 50 años bajo la montaña. Lo miré de arriba abajo, buscando alguna señal de las enormes alas membranosas con las que según había admitido disfrutar tanto volar. No, nada. Solamente el macho Fae que me dedicaba una sonrisa afectada y esa expresión familiar. «¿Cómo te atreves?», pregunté, pero Rhys resopló. «Ah, cómo extrañé esa mirada. Es en tu cara». Se acercó a mí, los movimientos felinos, los ojos color violeta cada vez más abiertos, letales. «De nada, ya lo sabes», dijo él. «¿Por qué?», pregunté yo. Rhys se detuvo a menos de medio metro. Metió las manos en los bolsillos. En el interior de esa mansión no parecía que la noche le saliera por los poros, y a pesar de su perfección tenía un aspecto casi normal. «Por salvarte cuando me lo pediste», dijo él. Su mirada se hundió en mi mano izquierda y no me avisó. Me tomó del brazo con un sonido despectivo y me arrancó el guante. El roce sobre la piel era como la marca sobre el ganado, y yo me encogí. Cedí un paso, pero él se mantuvo firme hasta que me sacó los 2 guantes. Te oí rogarle a alguien, a cualquiera, que te rescatara, que te salvara de ahí. Te oí decir no, dijo él. Yo no dije nada, le respondí. Me dio la vuelta a la mano
y me apretó con más fuerza mientras examinaba el ojo que había tatuado. Di unos golpecitos con el dedo sobre la pupila. Una vez, 2 veces. Yo lo oí perfectamente, dijo él. Liberé la mano con un tirón brusco. Llévame de vuelta, ahora mismo. No quería que me secuestraras, le dije. Él se encogió de hombros. ¿Qué mejor momento para traerte? Tal vez Tamlin no notó que estabas a punto de rechazarlo frente a toda su corte. Tal vez ahora me puedes echar la culpa a mí de lo que pasó. Eres un maldito. Dejaste bien claro que yo tenía dudas, le dije. Siempre tan agradecida, Feira. Me esforcé para tomar aires. Una única inspiración profunda. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. ¿Qué quiero? Primero que me des las gracias. Después que te quites ese vestido espantoso. Tienes un aspecto de... La boca se apretó en una línea cruel. Tienes el aspecto que él y esa sacerdotisa quieren que tengas. El de una damisela frágil, con ojos de cierva. Tú no sabes nada de mí, ni de nosotros. Rhys me miró con una sonrisa sabia. ¿Y Tamlin? ¿Alguna vez te preguntaste por qué se te revuelve el estómago todas las noches? ¿O por qué no puedes entrar en ciertas habitaciones o ver ciertos colores? Me quedé petrificada. Era como si él me hubiera desnudado. Sal ahora mismo de mi cabeza. Tamlin tenía horrores propios que afrontar, que solucionar. Lo mismo digo. Se alejó a pasos. ¿Crees que me gusta despertarme todas las noches con tus vómitos? Tú me lo transmites todo por el vínculo, señaló el brazo. Y a mí no me apetece estar en la primera fila mirando eso cuando trato de dormir, dijo él. Maldito, le grité yo. Otra risita. Pero no le quería preguntar qué quería decir con eso de lo del vínculo entre nosotros. No quería darle la satisfacción de demostrar curiosidad. En cuanto a qué otra cosa quiero de ti, hizo un gesto hacia la casa que teníamos detrás. Te lo diré mañana en el desayuno. Por ahora, lávate y descansa, dijo él. La rabia volvió a tocar sus ojos cuando miró el vestido, el pelo. La escalera a la derecha, un nivel hacia abajo. Tu dormitorio es la primera puerta, dijo él. ¿No es un calabozo?, pregunté. Tal vez era tonto por mi parte revelar ese miedo sugiriéndoselo, pero Rhys se dio la vuelta a medias, las cejas levantadas. No eres mi prisionera, Feira. Hicimos un trato y yo estoy cobrando mi parte. Serás mi invitada, con los mismos privilegios de los miembros de mi corte. Ninguno de mis súbditos va a tocarte ni a lastimarte, ni siquiera a pensar mal de ti. Yo tenía la lengua seca y pesada cuando dije. ¿Y a dónde están esos súbditos? Algunos viven acá en la montaña que está debajo de nosotros. Hizo un gesto con la cabeza. Tienen prohibido pisar esta residencia. Saben que si lo hacen, firmarán su sentencia de muerte. Los ojos color violeta buscaron los míos, claros y austeros, como sintiendo el pánico, las sombras que se acercaban. Amaranta no fue muy creativa, continuó él con la rabia contenida. Hace mucho que todos le tienen miedo a mi corte, que está debajo de esta montaña, y ella decidió reproducirla, violando el espacio de la montaña sagrada de Brighton. Así que sí, hay una corte bajo esta montaña, la corte que tu Tamlin cree que voy a someterte. Yo la presido cada tanto, pero la mayor parte del tiempo se las arregla sola. ¿Cuándo vas a llevarme ahí?, le pregunté. Si tenía que estar debajo de la tierra de nuevo, si tenía que volver a ver esos horrores, le rogaría. Sí, le rogaría que no me llevara. No me importaba lo patética que pudiera parecerle. Ya había superado casi todos mis temores. Estaba dispuesta a cruzar cualquier tipo de línea con tal de sobrevivir. No voy a llevarte ahí, dijo él. Esta es mi casa. La corte de ahí abajo es mi trabajo, como lo llamáis vosotros los mortales. No me gusta que se superpongan. Enarqué las cejas. Nosotros los mortales, repetí sus palabras. La luz de las estrellas le bailó en la cara. ¿Tengo que considerarte otra cosa?, preguntó él. Un desafío.
Aparté a un lado mi enfado. Me irritaba la diversión que veía en la comisura de sus labios. ¿Y los otros habitantes de tu corte?, le pregunté. La corte noche era un territorio enorme, más grande que cualquiera de las otras cortes de Brighton, y alrededor de nosotros se veían solamente las montañas vacías, cubiertas de nieve, ninguna señal de ciudades, pueblos, ni ninguna otra cosa. Por ahí, viviendo como quieren. Tú también puedes ir a donde quieras, dijo él. Quiero irme a casa, le dije. Rhys se rió y se dirigió hacia el otro extremo del salón, que terminaba en una terraza abierta a las estrellas. Estoy dispuesto a aceptar tu agradecimiento en cualquier momento, ya lo sabes, me dijo sin mirar atrás. Una explosión roja frente a mí. De pronto no conseguí respirar con suficiente rapidez. No podía pensar por encima del gruñido que me atronaba en la cabeza. En un instante estaba mirando fijamente en el siguiente. Tenía un zapato en la mano. Se lo tiré con todas mis fuerzas considerables, fuerzas de inmortal. Apenas vi la sandalia de seda cuando voló atravesando por los aires rápidamente, como una estrella fugaz, tan rápida que ni el arco Lord hubiera podido detenerla. Lo golpeó directamente en la cabeza. Rhys se volvió. Tenía una mano en la parte posterior de su cabeza, los ojos muy abiertos. Yo ya tenía el otro zapato en mano. Los labios de Rhys se despegaron de sus dientes. A ver si te atreves, dijo. Genio. Debía de tener un día raro para dejar de traslucir así su genio. Bien, éramos dos entonces. Le tiré el zapato directamente a la cabeza, con tanta velocidad y exactitud como el primero. Su mano se levantó en el aire y lo atrapó a centímetros de su cara. Sisió, y bajó el zapato y sus ojos se encontraron con los míos, mientras la seda se convertía en polvo negro, brillante, dentro de su puño. Abrió los ojos y las cenizas brillantes salieron flotando hacia el olvido. Me miró las manos, el cuerpo, la cara. Interesante, susurró y siguió su camino. Pensé en enfrentarme a él, en golpearle la cara con los puños, pero no era estúpida. Estaba en su casa, sobre una montaña en medio de ninguna parte. Nadie vendría a rescatarme, nadie estaría ahí para oír mis gritos. Así que me volví hacia el umbral que me había indicado. Busqué las escaleras. Ya casi estaba llegando. Respiraba sin hacer ruido, asustada, cuando una voz femenina, divertida y brillante, dijo detrás de mí, desde lejos, desde el lugar donde estaba Rhys, en el extremo opuesto del salón. Eso sí ha salido bien. El gruñido de Rhys, como respuesta, hizo que yo caminase más rápido. La habitación era un sueño. Después de revisarla en busca de alguna señal de peligro, después de memorizar todas las salidas y las entradas y los lugares donde esconderme, hice una pausa para contemplar el lugar en el que viviría durante la semana siguiente. Como la habitación superior, esta tenía las ventanas abiertas al mundo brutal del exterior, sin vidrios, sin persianas y una sencilla cortina de color amatista. Se movía en la brisa suave, no natural. La cama era enorme, mullida, de un color entre blanco y marfil, con almohadas, mantas, cobertores. Todavía más atractiva, bajo el brillo de las lámparas doradas, gemelas que había a cada uno de los lados del cabecero. En una de las paredes había un armario, un escritorio, enmarcado por una ventana sin vidrio. Al otro lado, una cámara con un lavamanos de porcelana y un inodoro detrás de una puerta de madera y la bañera. La bañera ocupaba la mitad de la habitación y en realidad era como una laguna que colgaba en las montañas mismas. Una laguna para que yo me bañara y disfrutara. La parte más lejana parecía desaparecer en la nada. El agua flotaba en silencio hacia el costado, hacia la nada misma. En la pared adyacente había una repisa estrecha con velas cuyo brillo iluminaba la superficie oscura, brillante, y los hilos temblorosos del vapor.
abierta, aireada, suave y tranquila. Una habitación digna de una emperatriz, con los suelos de mármol, las sedas, los terciopelos y los detalles de elegancia. Solamente una emperatriz podría haberse permitido algo semejante. Traté de no pensar en el aspecto de la habitación de Rhys, si era así como trataba a sus invitados. Invitada, no prisionera. Bueno, la habitación era una prueba. No me preocupé por hacer una barricada en la puerta. Rhys podía entrar volando si se le daba la gana, y yo lo había visto destrozar la mente de un inmortal sin parpadear siquiera. Dudaba que de un pedazo de madera pudiera detenerse semejante poder. Volví a mirar la habitación, y el vestido de bodas susurró sobre los suelos de mármol. Me miré rápidamente. Está ridícula, pensé. El calor me sonrojó las mejillas y el cuello, pero eso no era excusa para lo que había hecho Rhys. Aunque me hubiera salvado, la palabra se me atoró, se me atragantó. De rechazar a Tamlin, de tener que explicarle. Lentamente me saqué los broches y los alfileres del pelo. Los apilé sobre la cómoda. La imagen fue suficiente para hacerme apretar los dientes. Metí los adornos en un cajón vacío y los cerré con tanta fuerza que hice temblar y crujir el espejo que había encima. Me froté la cabeza, dolorida por el peso de tantos bucles y adornos. Esa tarde me había imaginado el momento en el que Tamlin me los quitara, uno por uno, un beso por cada movimiento. Pero ahora tragué saliva para contrarrestar el ardor en la garganta. Rhys era la última de mis preocupaciones. Tamlin había visto la duda, pero llegó a entender que yo iba a decir que no. Y antes tenía que decírselo a él, tenía que explicarle que no podía casarme, por lo menos durante un tiempo. Tal vez esperaría a que apareciera el lazo de apareamiento, hasta que estuviera segura de no haber errores, de que yo no me lo mereciera. Tal vez hasta que él también se hubiera enfrentado a las pesadillas que los echaban, hasta que hubiera aflojado un poco su deseo de dominio de las cosas, de mí. Aunque yo entendiera su necesidad de protegerme, su miedo a perderme, tal vez cuando volviera debería explicarle las cosas. Pero lo había visto tantos que me habían visto dudar. Me tembló el labio inferior y empecé a desabotonarme el vestido. Después me lo quité por los hombros y lo dejé caer en el suelo con un suspiro de seda y tul, un soufflé desinflado en el mármol, y di un paso largo para salir de él. Hasta la ropa interior era ridícula, pedacitos congelados de puntillas, para que Tamlin los admirara y después los hiciera pedazos. Recogí el vestido, lo metí en el armario a toda prisa y cerré la puerta. Cuando me arranqué la ropa interior, la metí adentro también. Mi tatuaje destacaba con fuerza junto a la pila de seda y puntilla blanca. La respiración se me aceleró cada vez más. No me di cuenta de que estaba sollozando hasta que cogí la primera prenda que encontré en el armario. Ropa para dormir, color turquesa, y metí los pies en los pantalones largos hasta los tobillos. Después me pasé la camisa de mangas cortas por la cabeza. El borde llegaba hasta el ombligo. No me importaba que fuera la moda de la corte noche. No me importaba que fuera suave y tibia. Me metí en esa cama, grande, blanda, las sábanas suaves y agradables, y apenas sí conseguí inspirar una vez con tranquilidad, suficiente para apagar las lámparas de los costados de un soplido. Pero cuando la oscuridad envolvió la habitación, empezaron los sollozos, jadeos grandes, terribles que atravesaban flotando la habitación hacia el exterior y salían por las ventanas abiertas, hacia la noche estrellada, besada por la nieve. Rhys no estaba mintiendo cuando me dijo que tenía que acompañarlo en el desayuno.
Después del amanecer aparecieron en la puerta las mismas inmortales que me habían servido bajo la montaña. Yo tal vez no las habría reconocido a las hermosas gemelas de pelos negros si ellas no hubieran actuado como si ya me conocieran. Yo las hubiera visto de otra forma, que como sombras, las caras siempre escondidas en una noche impenetrable. Pero ahí, o tal vez porque no estaba Amaranta, eran totalmente contemporáneas. Nuala y Residuan se llamaban. Yo me pregunté si me lo habrían dicho antes. Es que estaba tan mal bajo la montaña que ni siquiera me había importado. El golpe suave en la puerta me despertó con brusquedad. Aunque no había dormido mucho durante la noche, durante un instante me pregunté por qué la cama era más suave, por qué flotaban montañas a la distancia y no colinas, pastos de primavera, y después todo me volvió a la mente con violencia y con un dolor de cabeza infinito que me latía en la frente. Después de un segundo golpe, también suave, paciente, seguido por una explicación en voz baja a través de las puertas sobre quiénes eran, salí de la cama para dejarlas entrar. Y después de un saludo miserable e incómodo, me informaron que el desayuno se serviría en 30 minutos y que tenía que bañarme y vestirme. No me preocupé por saber si Rhys había dado esas órdenes o si era una recomendación de ellas por mi aspecto demacrado, pero me pusieron varias prendas sobre la cama y me dejaron levantarme en privado. Me senté y me sentía tentada a quedarme mucho tiempo en el calor de la bañera durante el resto del día. Tal vez, pero un tirón leve, infinitamente divertido, me sacudió la mente desde el dolor de cabeza. Conocí ese tirón. Era el que me había llamado una vez en las horas siguientes de la caída de Amaranta. Me metí hasta el cuello en el agua, buscando el cielo claro de invierno, el viento feroz que arremolinaba la nieve en los picos cercanos. No había señal de él, ninguna señal de alas agitadas, pero volví a sentir el tirón en la mente, en las entrañas, una llamada, como la campana para que venga un sirviente. Maldije a Rhys con todas mis fuerzas. Me lavé a conciencia y me puse la ropa que me había dejado. Y ahora, mientras me dirigía hacia el nivel superior, lleno de sol, siguieron las llamadas del tirón insufrible. Los zapatos de seda color magenta, casi silenciosos sobre el suelo de piedra lunar. Hubiera querido arrancarme la ropa, aunque solo fuera porque pertenecía a este lugar. Me había puesto unos pantalones de cintura alta, sueltos, ondulantes, bordados en los tobillos con círculos de terciopelo dorados, brillantes. Las largas mangas eran de gasa y se estrechaban en las muñecas. Y mientras caminaba se me veía el ombligo, un pedacito de piel entre la blusa y la cintura. Cómodo, fácil de usar, bueno para correr, femenino, exótico, lo suficientemente fino para que a menos Rhys planeara atormentarme enviándome a la tierra desierta del invierno. Yo pudiera suponer que no iba a dejar las fronteras de la magia se mantuvieran en el palacio hasta temperaturas perfectas. Por lo menos el tatuaje visible a través de la manga transparente no estaría fuera de lugar, y la ropa también era parte de la corte, y sin dudas parte del juego. Al final del nivel superior, en el corazón de la terraza de piedra brillante, una mesita de vidrio con vajilla de plata, cargada de fruta, zumos, dulces y carnes para desayunar. 3 sillas alrededor, y en una de esas sillas, aunque Rhys estaba contemplando el panorama, las montañas nevadas, casi cegadoras, bajo la luz del sol, yo sabía que había sentido mi llegada, desde el momento en que dejé las escaleras del otro lado del salón. Tal vez, si el tirón indicaba algo, era que me había despertado. Me detuve entre los últimos 2 pilares, estudiando el alto lord, sentado a la mesa, y a la vista que él parecía estar admirando. No soy un perro para que me llames así, espeté como saludo. Lentamente Rhys se dio vuelta y miró por encima del hombro. Los ojos color violeta destellaban en aquella luz y yo apreté los puños mientras él
me recorría con la mirada, desde la cabeza a los pies, y otra vez hacia arriba. Frunció el ceño ante algo que faltaba. No quería que te perdieras, dijo con tranquilidad. A mí me latía la cabeza, y miré la tetera de plata, rodeada de vapor. En la mesa una taza de té. Pensé que en tu corte siempre era de noche, dije, sobre todo para no parecer desesperada por ese té, esa bebida que me daba vida en esa hora por la mañana. Somos una de las 3 cortes solares, respondió él, mientras hacía un gesto como que me invitaba a sentarme en una silla, un movimiento lleno de gracia con la muñeca. Nuestras noches son mucho más hermosas y nuestros amaneceres y atardeceres exquisitos, pero nos adherimos a las leyes de la naturaleza, dijo él. Yo me deslicé hacia la silla tapizada que él tenía enfrente. La túnica que llevaba puesta estaba desabotonada en el cuello y revelaba un fragmento de pecho bronceado. ¿Y las otras cortes no lo hacen?, pregunté. La naturaleza de las cortes es estacionales, dijo él. Está ligada a sus altos lores, cuya magia y voluntad las mantiene siempre en eterna primavera, invierno, otoño o verano. Siempre fue así. Algún tipo de estancamiento. Raro, pero las cortes solares, día, amanecer y noche, son de una naturaleza más simbólica. Tal vez seamos poderosos, pero ni siquiera nosotros podemos alterar el sendero o la fuerza del sol. ¿Té?, me preguntó. La luz del sol bailó a lo largo de la curva de la tetera de plata. Hizo un gesto moderado, un leve movimiento de mentón. Pero vas a descubrir, siguió Riz, mientras me servía una taza, que nuestras noches son más espectaculares, tan espectaculares que en mi territorio algunos se despiertan en el anochecer y se van a la cama al amanecer, porque quieren vivir bajo la luz de las estrellas. Eché un poquito de leche en mi té y miré cómo se mezclaba la luz y la oscuridad dentro de la taza. ¿Por qué está tan templado aquí dentro cuando el invierno está en su peor momento afuera?, pregunté. Magia, dijo él. Obviamente, dije yo. Saqué la cuchara de la taza y tomé un sorbo, y casi suspiré por la oleada de calor y el sabor espeso, entero. ¿Pero por qué?, dije yo. Riz miró el viento que azotaba los picos nevados. Tú calientas una casa en invierno. ¿Por qué no iba yo a calentar este lugar? Admito que no sé por qué mis predecesores construyeron un palacio apto para la corte de verano en medio de una cadena de montañas que, como mucho, pueden llegar a tener un clima templado. Pero, ¿quién soy yo para cuestionarlos?, dijo Riz. Tomé un poco de té y el dolor de cabeza empezó a disminuir. Así que me atreví a poner una fruta en el plato, tomándola de un bol de cristal que estaba sobre la mesa. Él observó todos mis movimientos. Después dijo con tranquilidad: has adelgazado. ¿Te gusta meterte en mi cabeza cada vez que se te ocurre?, dije, pinchando un trozo de melón con el tenedor. No veo por qué te sorprende. Su mirada no se iluminó, aunque la sonrisa de siempre se volvió a aparecer en la boca sensual, sin duda su máscara favorita. Luego, de vez en cuando, solo, y no puedo evitarlo si tú me envías cosas a través del vínculo, dijo él. Pensé en negarme a preguntar qué había hecho la noche anterior, pero ¿cómo funciona ese vínculo que te permite mirar dentro de mi cabeza?, le pregunté. Él tomó un sorbo de té y me dijo: piensa en el trato que hicimos, como un puente entre los dos, y a cada lado hay una puerta que da a nuestras respectivas mentes. Un escudo. Mis talentos innatos me permiten atravesar los escudos metálicos de cualquiera que yo quisiera. Con ese puente o sin él, a menos que sean muy fuertes o se hayan entrenado mucho para mantener los escudos levantados, como humana, las puertas de tu mente estaban abiertas, de par en par, y yo iba por ellas caminando. Era como un paseo. Ahora que eres Fae, se encogió de hombros. A veces, sin saberlo, levantas el escudo,
A veces, cuando la emoción es grande, el escudo se desvanece. Y a veces, cuando los escudos no están, me gritas tus pensamientos a través del puente. A veces los oigo, a veces no, dijo él. Hice un gesto burlón y aferré con más fuerza el tenedor. ¿Y cuál es la frecuencia con la que te metes en mi mente cuando los escudos están bajos?, pregunté. La diversión abandonó su cara por completo. Cuando no sé si tus pesadillas son amenazas reales o imaginarias, cuando estás a punto de casarte y le pides a alguien que te salve, solamente cuando dejas caer los escudos, y esas cosas pasan volando sobre el puente sin que lo sepas. Y para contestar tus preguntas, antes de que las hagas, sí, incluso con los escudos altos, podía atravesarlos si quisiera. Tú podrías entrenarte, claro, aprender cómo protegerte contra alguien como yo, incluso con el lazo que nos une, incluso con mis habilidades, dijo él. Ignoré la oferta. Aceptar hacer algo con él parecía demasiado permanente. Era como resignarme al trato que habíamos hecho. ¿Qué quieres de mí? Dijiste que me lo dirías hoy. Dime, dije. Rhys se inclinó en la silla, cruzó los brazos poderosos, que ni siquiera la ropa fina podían esconder. Esta semana, dijo él, quiero que aprendas a leer.